A lo largo de la historia de los videojuegos hay franquicias que cada vez que van pasando los años más se consolidan dentro del género en el que participan e incluso se adueñan por completo del mismo. El género Souls-like, por ejemplo, es algo que en definitiva sabemos que si bien hubo juegos antes que tenían las mismas mecánicas, no fueron buenos en su ejecución. Tal es el grado que cualquier juego que intente siquiera competirle siempre termina siendo demeritado, de tal forma que no logran establecerse en tierra firme para poder darle continuidad a su proyecto. Pero en 2023 apareció un juego de un estudio que no tenía una gran relevancia a nivel mundial y que nos trajo una pieza invaluable que ya dejó su huella en el género Souls. Lies of P luchó contra la marea de millones de fanáticos que lo encasillaban como una vil y barata copia de Bloodborne. Pero el juego sacó la casta y no solo demostró que tenía su propia esencia, sino que incluso vino a proponer cosas dentro del género que logran perfeccionar la experiencia que otros juegos de From Software no lograron. ¿Qué demonios fue lo que hizo Lies of P para ganarse su lugar como uno de los mejores Souls? ¿Es su historia lo suficientemente sólida para sostenerse sin tomar en cuenta el gameplay? ¿Qué hizo para poder diferenciarse lo suficiente de Bloodborne? ¿Es un Souls más del montón? Y sobre todo, Lies of P es un juego que vale la pena jugar una vez en la vida. Estas y más preguntas las contestaremos en este video. Nosotros somos Tech and Gaming. Pulsa Start. Lies of P fue lanzado el 18 de septiembre de 2023 por NeoWiz en colaboración con Round 8, dos empresas que ya tenían experiencias con juegos más pequeños y que decidieron dar el salto con un AAA para hacer una cartera de videojuegos mucho más diversa. La apuesta no fue cualquier cosa, pues la mayoría de estos intentos normalmente terminan en géneros que difícilmente podrían fallar en sus ventas, como un juego de acción y aventuras en tercera persona o un first person shooter. El género por el cual decidieron apostar es uno de los más difíciles de ingresar por la exigencia de gran parte de fans del género. Hablamos del género Souls-like, principalmente liderado por la empresa From Software y la mente maestra tras esos juegos, Hidetaka Miyazaki. El género Souls es uno de los más complicados para competir, ya que Dark Souls, Sekiro, Elden Ring y Bloodborne han puesto el estándar de calidad demasiado alto, y al ser un género de nicho mayormente poblado por jugadores hardcore, es difícil que otras empresas intenten competir sin salir trasquilados y duramente criticados y comparados con los juegos de From Software antes mencionados. Pocos han sido los intentos que han logrado, a punta de empujones y sin abarcar mucho espacio, ganarse un lugar dentro del género. Uno de ellos es Nioh, que fue un gran juego que incluso logró una secuela, pero que no le alcanzó para ser rivalizado directamente con los Souls. Es por eso que Lies of P era una jugada de vida o muerte, ya que podría alcanzar el estrellato y hacerse de un lugar, o pasar desapercibido por todos y terminar siendo un rotundo fracaso. Todas estas especulaciones inmediatamente desaparecieron cuando salió la demo y nos dejaron claro que este juego no venía en un plan pacífico, venía a competir directamente con uno de los juegos más emblemáticos del género. Hablamos de Bloodborne. La comparativa de Bloodborne se dio de primera mano por lo mostrado en sus trailers, con una estética victoriana muy similar a la Lovecraftiana del juego de From Software, pero que su naturaleza se debía a que dicho juego está basado en la popular novela clásica italiana de Carlo Collodi, Las aventuras de Pinocho, publicada en 1883, una novela que muchísima gente reconoce debido a la película de Disney homónima y que trata de las aventuras de Pinocho, un títere de madera que se vuelve un niño de verdad y que cuando miente su nariz crece. La novela, a diferencia de la película, es un poco más cruda, y es ahí donde Lies of P saca provecho y adapta la historia de su juego en la parte más oscura, además de cambiar un poco los elementos para volverlos más interesantes, como en el caso de las marionetas, que en lugar de ser de madera, son robots autómatas. Y regresando a la comparativa con Bloodborne, no solo se limitaba en lo estético, sino incluso en su jugabilidad, su diseño de enemigos, el diseño de niveles e incluso hasta las armas y el cómo existe un lugar central para subir de nivel.
comprar artículos y mejorar nuestro equipamiento. Y a pesar de las similitudes, el juego lograba tener las diferencias suficientes para poder tener su propia identidad, la identidad que se encargaría de llevarlo a la cima. Y es que al inicio, en los primeros trailers de Lies of P, no sabíamos frente a qué tipo de juego estábamos parados hasta que nos dieron la demo, una demo que nos mostró las diferencias con los más famosos Souls. El maestro del desfile, el primer jefe formal del juego, nos obligó a usar una de las mecánicas más populares en los últimos años, el parry. Los desarrolladores nos dejaron ver que el juego que habían creado era una amalgama de lo mejor de los juegos de From Software y de una historia muy popular, y que lo conjugaron tan bien que a pesar de tomar prestadas muchas cosas, se sentía original. Fue en su lanzamiento y conforme avanzabas en la historia que descubrías lo enigmático que podría ser el juego, el cómo evoluciona la historia y cómo las mecánicas que al inicio eran una copia lograban tomar un camino distinto que nos permitía sentir un juego totalmente nuevo. Es cuando comienzas a descubrir que el juego no solo se trata de rodar todo el tiempo como en Dark Souls, por los enemigos que tienen ataques muy rápidos, o de usar todo el tiempo el parry como en Sekiro, por el desgaste de nuestra arma. Tampoco se trata de utilizar todo el tiempo nuestro brazo Legión, muy parecido al brazo prostético de Sekiro. El juego logra algo que, bajo mi punto de vista, muy pocos Souls logran convencer al jugador de hacerlo, y es el uso de todas las mecánicas. El juego no tuvo el reconocimiento que muy probablemente merecían los Game Awards, pero que difícilmente iba a poder competir por el juego del año con juegos de la envergadura de Zelda, Resident Evil 4 y Baldur's Gate 3. Sin embargo, la comunidad Souls no tuvo opción más que aceptar que estaban frente a uno de los mejores Souls jamás hechos. Lies of P hizo muchísimas cosas bien. Como lo mencionábamos, es una fusión de lo mejor de los Souls más populares, y todo adaptado perfectamente dentro de una historia que lograron modificarla lo suficiente para tornarla sombría. Como primer punto, y lo más importante, es su belleza artística. Y es que no solo las gráficas del juego son muy buenas, sino todos los paisajes que elaboraron en la ciudad donde se desarrolla el juego, pudiendo tener vistas nocturnas, días lluviosos o amaneceres brumosos que nos dejan atónitos a la vista de lo bien que está hecho el juego. El juego implementó una de las mecánicas que muchos fans de From Software matarían por ella, y es la de creación de armas. Y es que este apartado es uno de los más destacados al permitirnos combinar una empuñadura y una cuchilla para cambiar el enfoque de cada arma. Esto nos permite que incluso una cuchilla de un espadón se pueda armar con un estoque y que nos deje desarrollarla en destreza, algo que incentiva que puedas usar el arma que más te guste sin que te quedes con las ganas de no usarla por no ser apta por la build de tu personaje. El brazo Legión es el brazo de Pi, que nos deja utilizar distintas habilidades, algo muy parecido a Sekiro, y que para no romper el juego tiene su propia barra de uso, como si de magia se tratase. El parry es una de las mecánicas que mejor fueron implementadas, pues es lo suficientemente difícil para no volverlo una habilidad extremadamente recurrente, pero también es lo suficientemente accesible para evitar que los enemigos con ataques rápidos nos rompan por completo la defensa. Esto evita que tu estilo de juego no se vuelva repetitivo como otros Souls, que terminan volviendo el combate en un golpe y esquive continuo, haciendo una pelea demasiado tediosa. A su vez, el exceso del uso de la mecánica de cubrirse para buscar el parry puede generar desgaste de nuestra arma, lo que requiere que Pi, con un botón asignado, nos deje afilarla para recuperar la estamina de la misma. Pareciese una mecánica simple, pero esto ayuda también a no adoptar un estilo de combate todo el tiempo, haciendo que el jugador varíe sus movimientos y que se vuelva más agresivo. La subida de nivel está presente, pero para hacerla más variada, el juego nos da la posibilidad de mejorar a Pi con el órgano P, una opción de mejorar a nuestro personaje con objetos que están dentro del juego y que de igual manera, y para continuar incentivando al uso de distintas mecánicas, te permite adquirir o mejorar una habilidad de ataque, defensa, habilidad y de objetos. Pueden existir muchas opiniones divididas, pero la realidad es que la gran mayoría de los juegos de From Software no te obligan a usar absolutamente todas las mecánicas. Si bien esto es una forma de dejar el libre albedrío del jugador de tomar la decisión de cómo afrontar cada reto, también limita que muchos no descubran las distintas mecánicas que existen. Cada uno de sus jefes están excelentemente diseñados al grado que todos se sienten diferente.
uno o dos pueden flaquear, pero la mayoría de ellos logran darte combates variados que te harán cambiar de estrategia tras cada muerte en combate contra ellos. Pero si algo hizo mucho mejor que cualquier Souls existente es la forma en la que el juego te narra la historia. Muy probablemente también haya un debate al respecto de este punto. Quizás haya gente que defiende a capa y espada la forma en la que las historias de los Souls son contadas y que incluso aplauden que el lore del juego esté oculto dentro de objetos o NPCs. Personalmente, creo que no hay que darle muchas vueltas al asunto para saber que realmente Miyazaki entrega de mala manera la historia de sus juegos, y es que podría apostar que muchos de los que acabaron Elden Ring, por poner un ejemplo, no terminaron de entender la historia en su primera vuelta y recurrieron a un video de YouTube para que se los explicaran. Seguramente, muchas veces no sabían ni por qué estaban peleando con cierto jefe, y lo digo también por experiencia propia. A veces el único incentivo era el reto, pero en más de la mitad no sabía contra quién estaba peleando y cuáles eran sus motivaciones. Es más, no sabía si el malo era mi personaje. En Lies of P lograron conectar de forma correcta toda la comunicación de la historia, desde cómo te vas enterando del por qué ocurrió la revolución de las marionetas, dónde están los humanos del pueblo, por qué hay un sector de humanos que buscan acabar con Pi, hasta saber al final qué motivaciones tenía Geppetto y todos los personajes del Hotel Krat para detener al enemigo principal de la historia, mismo que poco a poco vamos desvelando quién es y el por qué lo hace. El cómo lograron que una historia que en la mente de muchos era algo para niños se tornara mucho más adulta, causara más intriga y se aprovecharan incluso hasta los animales que iba conociendo Pinocho en el cuento, volviéndolos en el juego grupos que usaban máscaras de los mismos. Una adaptación muy bien hecha para mantener la identidad del personaje del cuento sin perder la naturaleza de los humanos dentro del juego. Todo esto sin necesidad de que alguien más nos lo explique. Claro, como todo juego hay partes que no se pueden entender al 100% a la primera, pero estoy seguro que cualquier persona que inicie el juego y lo termine podrá digerir la historia principal en una sola partida, sin necesidad de consultar videos o investigar sobre el juego. Además, sus quests secundarias que te pueden ayudar a entender aún más la historia están bien localizadas, e incluso el juego te va dejando algunas pistas de dónde están al dejar un icono en la zona de teletransporte para que si vas avanzando puedas saber que hay algo pendiente, sin hacerlo invasivo al no tenerlo en el menú de pausa, pero a su vez evitando que se olvide, como en otros Souls donde a veces no podías terminar las quests por no recordar dónde estaba tal personaje secundario. Ante todo esto, el juego no puede ser perfecto y tiene algunos cuantos detalles que evitan que hablemos de una obra pulida en su totalidad, por lo que veamos qué fue lo que hizo mal. No olvides que puedes suscribirte y dejarnos un like porque esto nos ayuda a hacer más videos de este tipo. Muchas gracias por tu apoyo. Y uno de sus principales problemas son sus picos de dificultad, ya que no están muy bien balanceados y en muchos casos no se sienten naturales. En momentos puedes ir 1 o 2 niveles arriba de un jefe, pero apenas pasas a una nueva zona, te encuentras enemigos con más fuerza que los mismos, lo que evita que sientas natural la diferencia entre un enemigo común y un jefe. Quizás la variedad de equipamiento se siente un poco corta, y es que a diferencia de los Souls, el cambiar de vestimenta no variará tus estadísticas ni te dará ventajas o desventajas, y no es 100% intercambiable, es decir, no puedes cambiar de botas o guantes por separado, es un conjunto único completo, y la realidad es que no hay muchos. Quizás es mero capricho que lo mencione, pero hubiese sido muy interesante ver qué se podía aprovechar de este apartado. Y por último, y creo que la peor parte del juego, se la lleva la zona final del mismo. Sin entrar en terreno de spoiler y limitándome a la jugabilidad, la zona final del juego se estira en un capítulo que puede rondar a más de 6 horas en concluirse por la dificultad y lo largo del camino del mismo. Además, es una zona que simplemente se dedica a hacerte complicado llegar a la meta, pues es un poco laberíntica y con zonas que te pueden hacer caer a un vacío si no tienes suficiente cuidado al caminar, enemigos que pueden causarte mucho daño, pero que no se siente natural y que solo fue puesto para hacer artificialmente más larga la zona.
De hecho, incluso se vuelve frustrante a veces porque se nota que buscaron que el jugador camine por peldaños para caer y poner un enemigo de ataque a distancia para derribarte a propósito. Afortunadamente, esto solo ocurre en la zona final, pero tristemente, esto solo hace más desesperante alcanzar al jefe, pues por momentos da la sensación de cómo estos enemigos solo obstaculizan tu camino sin mucho sentido, porque hay tantos que pareciera que fueron puestos para detener a un ejército, cuando el jefe final sabe que el único personaje que podría enfrentarse a él eres tú, lo que hace perder un poco la naturalidad que se sintió al menos en el 90% del juego. Como todo juego, tiene sus matices, pero en mi opinión, son muchos más puntos buenos que malos, y fueron los necesarios para que Lies of P ganara el respeto de la comunidad y no quedara como un intento más de un Souls-like que quedará en el olvido para siempre. Y a pesar de que llevamos tiempo sin novedades, se sabe que se está trabajando en una expansión e incluso en una secuela, misma que mencionan los desarrolladores. Buscan expandir su historia y personajes con otras obras literarias del siglo pasado para enriquecer su universo y atraer a otras personas que solo conozcan los cuentos a probar un juego que lo narra de una forma muy peculiar. Bajo mi perspectiva, por estas razones, creo que definitivamente Lies of P es el mejor Souls al superar a Demon's Souls y la trilogía de Dark Souls. Si bien tiene la ventaja del tiempo al ser más reciente, logra competir directamente contra Bloodborne y estar solo por debajo de Elden Ring y Sekiro. Algunos tal vez no les guste mi opinión, pero seguro muchos otros más estarán de acuerdo que este tipo de apuestas son las que son bienvenidas en la industria en general y en específico en el género, puesto que a veces queremos disfrutar de un buen Souls, pero con una historia que el juego la vaya relatando sin recurrir a recursos fuera del mismo. Estoy muy seguro que si se lleva por el camino correcto, la franquicia Lies of P tal vez no solo code con los mejores juegos Souls-like, sino que incluso lo supere, o mejor aún, que From Software incluso recurra a tomar prestadas mecánicas o formas de narrar la historia tal como NeoWiz y Round 8 lo lograron con Lies of P. Y bien, ¿tú qué piensas? ¿Crees que es el mejor Souls? ¿En qué lugar lo pondrías de tu top? ¿Crees que hay muchas cosas que no hizo bien? Deja en los comentarios tu opinión para que podamos debatir sobre uno de los mejores títulos de 2023. No olvides que puedes suscribirte y dejarnos un like. Nosotros somos Tekken Gaming. Adiós, bye.